seguridad es la gran tarea pendiente del gobierno. En lo que va de este año, Ecuador reporta 7.439 muertes violentas, más que en todo el 2024 y también el 2023, que había sido catalogado como el año más violento. Entre las causas están la fragmentación de bandas que se disputan, el control del narcotráfico, la minería ilegal, las extorsiones y los secuestros. Esto pese a la estrategia estatal de ir tras los objetivos de alto valor. Este año, 16 han sido capturados, pero sigue la búsqueda de 29 cabecillas. No todos los nombres son públicos, pues la mayoría están bajo indagación previa. Vamos a abordar este tema con Luis Córdoba Alarcón, director del programa de investigación Orden, Conflicto y Violencia de la Universidad Central del Ecuador. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenin. Muchas gracias por la invitación. Un saludo también a la audiencia. Que el 2025 ya sea el año con más muertes violentas registradas en la historia de la República, ¿se lo debe entender como un fracaso rotundo de la política de seguridad del régimen? En términos sociales es así. Lo que hay que reconocer es que el modelo de seguridad de la guerra contra las drogas es socialmente un modelo fallido, aunque políticamente es muy rentable, y por eso, tras 50 años de historia, muchas veces gobiernos de toda la región han optado por este modelo, aunque en términos de vidas humanas ha resultado siendo un fracaso. ¿Y qué es específicamente lo que ha fallado? ¿Por qué las intervenciones gubernamentales no dan resultados? Bueno, hay varias explicaciones al respecto, pero empezaría diciendo porque hay una clarísima falta de voluntad política para emprender reformas institucionales en organizaciones públicas claves para el sistema de seguridad. La más trascendente, la más importante probablemente, la Fiscalía General del Estado. Mientras vemos una persistente necesidad de incrementar policías, militares, comprar armas, comprar tecnología, muy poco o casi nada se ha hecho por fortalecer a la Fiscalía General del Estado, por mejorar los mecanismos de investigación. Sin un adecuado desempeño de la Fiscalía General, es imposible reducir la brecha de impunidad. Lenin y ciudadanos, hay que saberlo, apenas el 3% de todos los homicidios llegan a ser procesados judicialmente. Por lo tanto, ahí hay un bache enorme. Y una segunda institución clave, que es el Centro de Inteligencia Estratégica del Estado, hoy rebautizado como Centro Nacional de Inteligencia. Lo que nos ofreció el gobierno con la Ley Orgánica de Inteligencia era que iba a hacer un amplio combate al crimen organizado. Y lo que hemos visto en las últimas semanas es que le ha convertido nuevamente a ese tan importante aparato de inteligencia en un aparato de inteligencia política para perseguir desde líderes sociales hasta a empresas periodísticas como las de Diario Expreso y Extra, a quienes les han montado falsos positivos para socavar su legitimidad y su credibilidad. Que solo el 3% de los homicidios sean procesados judicialmente, ¿qué tanto depende de la Fiscalía? ¿Qué tanto depende de los jueces, que es hacia donde apuntan pues las miradas y las críticas del gobierno? En un orden político que se jacta de ser democrático, esas instituciones son las principales para canalizar los delitos, procesar y sentenciar a los responsables. Pero el estado de guerra que está instalando el gobierno dista mucho de un orden democrático. Por eso es que le da prioridad al brazo armado como el mecanismo burocrático fundamental del Estado. Y ya vemos las consecuencias y los graves límites que está produciendo esa intervención. Y vamos a seguir revisando el 2025, el año más violento de la historia. ¿Qué está fallando? ¿Hay algo que se haya hecho bien? Con Luis Córdoba, pero será luego de esta cadena. Tomamos el diálogo con Luis Córdoba, estamos hablando de inseguridad, de la crisis no resuelta. Luis, la declaratoria de conflicto armado interno, el llamado Plan Fénix, la designación de Estados Unidos, o mejor dicho, el hecho de que Estados Unidos designara como organizaciones terroristas a las mafias que operan en el país, la extradición de algunos líderes de esos grupos, las capturas de los llamados objetivos de alto valor, todo esto presentado como logro en la lucha contra el crimen organizado, ¿qué impacto real tiene
en la dinámica de violencia que golpea al país? Yo pienso que tiene un impacto limitado porque evidentemente el fenómeno que enfrentamos no está estrictamente ceñido a estructuras de crimen organizado. Es cierto que eso tiene presencia en el país y genera un enorme mercado criminal, pero en el Ecuador hay problemas de mucho más fondo que no están siendo atendidos y que son unos factores multiplicadores de la violencia y el crimen. Primer factor, la fractura de los compromisos sociales adquiridos por el Estado históricamente. Fíjese, Lenin, solo en los últimos datos hay 450.000 menores de edad y adolescentes entre 3 y 17 años que no están insertos en el sector escolar. Por eso se entiende que crece el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en los grupos criminales y pandilleriles. Por eso ha crecido el 88% de las desapariciones de menores de edad solo en el año 2024. Entonces, si hay un Estado que no puede proveer servicios tan fundamentales como la educación pública a la amplia gama de sectores empobrecidos y como la salud pública a una enorme gama de sectores sociales, lo que está diciéndole el Estado es que no está en capacidad de garantizar esos compromisos mínimos. Y ahí hay un factor multiplicador de crimen y de violencia. Y un segundo factor, Lenin, una crisis de legitimidad del Estado que no está siendo asumida con sensatez por parte del gobierno. Lo que ha hecho el gobierno es emitir una serie de señales contradictorias. Por un lado nos habla de que el bloque de seguridad es exitoso y que es suficiente para atender esta amenaza, y por otro lado dice que ha contratado al mercenario más famoso de Estados Unidos, Eric Prince, para que dé resolviendo lo que no pueden resolver los militares y los policías ecuatorianos. Por un lado nos dice que van en una estrategia exitosa a llevar a miles de policías y militares a la zona 8, a Guayaquil, a Durán, a San Borondón, y por otro lado nos dice que necesitamos bases extranjeras en el territorio ecuatoriano para resolver lo que no somos capaces de resolver los propios militares y policías ecuatorianos. Estas señales contradictorias son parte además de una política de simulacro en torno a la seguridad. Y yo quiero dar un dato fundamental en este momento. Desde el Observatorio Ecuatoriano de Conflictos nosotros mapeamos los asesinatos violentos producidos solo en el gobierno de Daniel Noboa desde noviembre del 2023 hasta junio del 2020, hasta diciembre del 2024. El 82% de las víctimas de los asesinatos violentos de ese periodo no tenían antecedentes penales. ¿Qué ocurre en el 2025? Que los datos públicos del propio Ministerio del Interior ha borrado la variable de antecedentes penales. Y ahora ya no hay cómo verificar si es que los que mueren tienen o no antecedentes penales. Estos son datos muy alarmantes porque nos dicen que hay una propaganda política en torno a la seguridad, pero no una estrategia de seguridad. Cierro diciendo lo siguiente: la última intervención que se está haciendo en Guayaquil y en Durán, a cargo de un nuevo comandante de la policía también, nos hablan de que ahora van a cambiar de estrategia. Nosotros hemos hecho el monitoreo en el observatorio de cuántas veces nos han hablado de cambios de estrategia en Guayaquil y en Durán, solo en el gobierno de Daniel Noboa desde noviembre del 2023. Son 5 veces que le han dicho al país que van a cambiar de estrategia. Como decía el gran campeón de ajedrez Garry Kasparov, cuando cambio constantemente de estrategia, la única verdad es que no existe estrategia. Y al parecer es esa la triste realidad de la zona 8 y por eso la violencia tan atroz en Guayaquil. Eso por el lado de la acción del Estado. En la otra orilla, la fragmentación de los grupos delictivos, Luis, ¿es lo que en lugar de reducir la violencia la incrementa? A ver, ahí me parece que es importante entender que hay toda una gramática de indicadores de éxito de esta guerra contra las drogas que muchas veces nos orientan erróneamente para comprender lo que ocurre. Y voy a señalar 2 adicionales. El primero, el tema de los decomisos de drogas. Si uno revisa los informes de drogas de UNODC, la Oficina de Naciones Unidas, desde el 2014 a nivel mundial hay una expansión enorme y un crecimiento sostenido de las incautaciones de drogas. Es decir, cada año prácticamente a nivel mundial se ha ido rompiendo récords en incautación de toneladas de droga. Pero al mismo tiempo ha ido creciendo la producción
de droga, de cocaína, fundamentalmente de cocaína, pero no cambian el número de consumidores, siguen siendo en torno a 31 millones de consumidores en el mundo, los consumidores de cocaína, los que generan el mercado. Entonces algo nos está diciendo, nos están gritando estos informes de que la política de decomisar cocaína no nos conduce a nada. Lo único que produce es generar mayor oferta de cocaína y por eso la expansión de cultivos en Colombia, en Perú, etcétera. Segundo, la fragmentación de las estructuras criminales ya la vimos en el caso mexicano y en el caso centroamericano. En el caso mexicano, cuando Felipe Calderón inicia la guerra contra el narco en el 2006, habían 9 grandes organizaciones de narcotráfico. Cuando Felipe Calderón termina su sexenio, se habían convertido en 47 grandes organizaciones. ¿Por qué? Porque esa estrategia de decapitar a los líderes de las pandillas es simplemente un juego del gato y el ratón, y en eso está el gobierno actual del Ecuador. Esos son errores históricos que si persistimos en cometerlos no vamos a resolver el problema de la violencia. Lo único que vamos a lograr es cumplir los indicadores de éxito de las agencias federales de los Estados Unidos y obviamente darles premios y prebendas a los líderes de policías y militares que presentarán como éxito la captura de alto valor, cuando vemos que en la vida real y en las calles eso no tiene un impacto cierto. Señalaba usted hace un momento que Guayas es la provincia más golpeada por la violencia, Guayaquil, su epicentro. Y no solo son los asesinatos, sino también los atentados con explosivos, los secuestros, las extorsiones. ¿La militarización adoptada por el gobierno es la solución viable o qué otro tipo de problemas podría generar? Yo alguna vez que me invitaron y usted mismo me consultaba algo relacionado, había señalado algo muy importante. No es un problema, el dilema no es si deben estar los militares colaborando en la seguridad interna o no deben estar. El dilema es si su presencia en territorio está acompañada de un proyecto político que le dé profundidad estratégica a la presencia en territorio de militares y policías. Eso es lo que no existe en el Ecuador actual. Lo que tenemos es un gobierno populista que está utilizando los recursos del Estado para ganar elecciones. Piensa al corto plazo, pero no a mediano y largo plazo cómo va a sostener ese modelo. Es esa ausencia de un concepto político en el desarrollo de sus acciones de seguridad lo que cada vez muestra una limitación del gobierno para garantizarle protección, que es el bien público fundamental de los ciudadanos. Y le quiero agradecer a Luis Córdoba Alarcón, director del programa de investigación Orden, Conflicto y Violencia de la Universidad Central del Ecuador.